a empezar con los que estamos, ¿no? Y los que lleguen, pues se van incorporando, ¿no? Van entrando en la medida en la que lleguen y se incorporen, ¿no? Ya saben que el espacio está abierto. Bueno, tenemos otra vez enfrente, ¿no? La foto esta del teatro de Dionisio, no sé, es algo, eh, eh, yo empecé a leer tragedia cuando tenía 16 años más o menos, ¿no? O sea, la tragedia me capturó más o menos a los 16 años, ¿no? Y luego pues la olvidé, como se olvida todo en esta vida, y la recuperé pues hace algunos años y volví a trabajarla ahora sí de manera más seria, ¿no? Pero cuando estuve ahí y tuve la posibilidad de ver eso, mi sorpresa fue mayúscula, ¿no? Y mi asombro fue impresionante. La palabra griega para asombro es taumas, de ahí viene el trauma del que se habla en la psicología, ¿no? El trauma, ¿no? Tiene que ver con el asombro. La palabra trauma se traduce como asombro. Cuando yo vi eso, cuando vi la cantidad de teatros, ruinas, museos, piezas, ¿no? Decoradas, ¿no? Que había en cada pequeña ciudad griega, en cada isla pequeña griega, un museo de sitio lleno de documentos, lleno de piezas, ¿no? Dije, por eso este fenómeno es un fenómeno universal, por eso estas cosas trascendieron, ¿no? La época de la Grecia antigua y nos siguen haciendo pensar sobre nuestro origen y sobre lo que somos, ¿no? Ese lugar es un lugar verdaderamente espectacular, es un lugar que sí lo hace a uno sentirse pequeño, pequeño, sentirse ínfimo, sentirse efímero, mortal, ¿no? Y pues se agradece, eso se agradece, saber que la vida es algo agonal, ¿no? Es algo que significa una lucha, ¿no? Significa un desgaste, ¿no? Pues es algo que se agradece porque esa conciencia de vida es una conciencia favorable para no hacerle daño a la naturaleza ni a los otros que nos acompañan en el mundo, ¿no? Es una conciencia ética, sin duda, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a arrancar, ¿no? Este es el seminario Fantasmas Femeninos en la Grecia Antigua. Esta es la sexta sesión del seminario, a la que titulamos en el principio Medea o de la Otredad, ¿no? Como siempre, los títulos son provisionales, pero ese es el título que pusimos y continuamos con él. Quisiera empezar con una cita de un filósofo francés, bueno, yo digo que es un filósofo, aunque en realidad Pascal Quignard no terminó su formación académica, se escapó de la universidad en el 68, ¿okay? Cuando empezó el movimiento estudiantil, ¿no? Se escapó y regresó a su casa y se encerró y se dedicó a tocar el órgano en la iglesia, y muchos años después apareció como escritor y como pensador. Y probablemente es uno de los pensadores contemporáneos más importantes. La cita ahí la tienen, ¿no? Y la leo, ¿no? Dice así: nuestra vida no es una biografía, así que jóvenes hay que vivirla, porque no es una biografía, no está escrita. El objetivo de la vida no es narrativo, el objetivo de la vida no es contársela a nadie, el objetivo de la vida no es estar narrando lo que nos pasó, lo que nos pasa y lo que nos sucede, ¿no? La interrupción de la vida es la muerte, pero nada de lo que buscaba en los mil caminos de la existencia viene a cumplirse con ella. Nada de lo que buscamos en nuestra vida se cumple con la muerte. Nada, ¿no? Todo lo que intentamos, todo lo que buscamos hacer, todo lo que tratamos de ser, todo eso se acaba con la muerte, no se cumple con ella. El origen contingente y el enigma de todos los instantes, o sea, el origen de nuestra vida, que es algo contingente y azaroso. A Quiñar le preocupa muchísimo, muchísimo el origen, permanentemente hace reflexiones acerca de eso. Hay una imagen que nos falta, dice siempre, ¿no? La imagen de nuestros padres teniendo sexo para que nosotros aparezcamos en el mundo. Esa imagen nos falta. Es una imagen que nunca podemos figurarnos, que ni siquiera podemos pensar en ella, ¿no? Es una imagen que nos falta. El origen es contingente, es azaroso. Nacimos en un evento azaroso. No, nacimos por un deseo probablemente, pero en un evento azaroso. Podríamos no haber nacido. Y el enigma de todos los instantes, o sea, el enigma de todas estas cosas que azarosamente nos van pasando en la vida, valen más que todo instinto biológico. Escúchenlo con atención. Para todos aquellos que creen que en la biología están ancladas muchas cosas, ¿no? El origen, ¿no? Y el enigma, ¿no? Son más importantes que todo instinto biológico.
que todo modelo genealógico, es decir, que todo rastreo de nuestros orígenes y búsqueda de dónde venimos y el sentido de nuestra existencia, ¿ok? Que todo destino histórico, ¿ok? Que todo destino histórico que nos hayan contado y platicado, ¿no? Y que nos hayan dicho que ese es el destino de la raza, del pueblo, ¿no? De la ciudad, ¿no? De la nación, etcétera, ¿no? Que toda integración social, la de los otros, la de los diferentes, la que impide que no haya derechos, ¿no? ¿no? Y que todo significado psicológico. Ese es Pascal Quignard. La frase me parece extraordinaria porque es una frase que tiene un sentido trágico profundo, profundo, ¿no? Y con esa quisiera empezar el día de hoy. En fin, nos encontramos de nuevo frente al hondo sentido de la tragedia. Y vale la pena entonces recordar que la tragedia es una dislocación en las formas de representación del ser y el sentido de la vida, que su estructura narrativa parte de la consideración de que el autor de la tragedia no escribe para un lector, sino para que la pieza sea memorizada y cantada por actores ante un auditorio que asiste al teatro griego antiguo y que debe ser conmovido por la voz. Espectáculo para la voz, dijimos la sesión pasada. El Tragos a Oídos, el canto del macho cabrío, es una creación escrita por un autor que busca producir en el espectador una conmoción, un asombro, similar al que produce el descubrimiento de algo novedoso, pero también la embriaguez, el enamoramiento o la locura. Somos auditorio y aunque asistimos a un espectáculo vivo, es la voz la que conmueve. Diríamos hoy que si hay voz, hay registro analítico, hay necesariamente escucha. Y eso tiene que ver con el saber que ustedes empiezan a desarrollar. Si hay voz, hay registro analítico, hay escucha. Ya desde la sesión pasada, yo sostenía que la tragedia implica una escucha atenta y profunda, ya que la tragedia se encuentra como forma de representación anclada en el lenguaje y en las significaciones del mismo, ya que quien ocupa el lugar de auditorio, los varones de los demos de Atenas, encuentran en el caracol del oído las pasiones y el contenido irracional de la vida puestas en juego en la escena trágica. Eso es lo que la tragedia hace, poner en acción, poner en vivo lo irracional. Pasiones encontradas, puestas en escena por una genial invención. El enfrentamiento entre protagonista y antagonista, que muestran así el desgarro interior del sujeto, al colocarlo frente a sus pasiones interiores como frente a un objeto externo, obligándolo a reflexionar sobre ellas. El ser humano se enfrenta así a su desgarro interior, a su falta. ¿Ok? Eso es lo que la tragedia produce. Un siglo de forma de vida para los poetas trágicos y para la ciudad misma de Atenas. Platón, conmovido por la tragedia, quería ser un poeta trágico, pero al ver la suerte y el destino de su maestro Sócrates, al beber la cicuta, al ser condenado a morir, y él decidir que no quiere ir al exilio, sino que va a morir y que va a morir bebiendo cicuta, ¿no? Platón comprendió, que pensar era más trágico que vivir. Y ahí se los dejo, ¿ok? Pensar es más trágico que vivir. De ahí la composición escritural de sus diálogos, en donde buscará imitar la producción oral del debate y el carácter agonal y aporético del pensamiento, ¿no? El carácter agonal del pensamiento. El pensamiento es agonal, siempre es una lucha, siempre es algo que se está configurando entre contrarios, siempre es algo que se está configurando entre oposiciones, siempre, siempre, siempre. Y es aporético porque no encuentra una solución, sino que produce algo nuevo que a su vez se vuelve a enfrentar a algo y que a su vez vuelve a producir, ¿no? No una solución, sino una nueva forma, ¿no? De construir las cosas. En fin, Eurípides fue el último de los tres grandes trágicos. Casi eliminó los coros. Los coros de Eurípides, como ya lo vieron, parecen
acompañantes del diálogo de los actores, ¿no? No son una forma de suspender, ¿no?, el conflicto entre protagonista y antagonista, ¿no?, y hacer presente el contenido irracional de la vida y liberar las pasiones, producir catarsis, ¿no? Los coros de Eurípides, ¿no?, son casi un dialogante más en la tragedia. Pero no solo casi eliminó los coros, sino que también subió a la escena a los seres humanos comunes y corrientes con sus pasiones. Ya leyeron Medea, los diálogos de Eurípides son muy diferentes a los diálogos de Sófocles, muy diferentes, el contenido de los diálogos también, ¿no?, independientemente de que todavía el sentido trágico se hace presente. La tragedia entonces comenzó a parecerse más a la vida que a los mitos narrados y cantados en ella. Eurípides en muchas ocasiones no tuvo fortuna con sus tragedias. Ese fue el caso de Medea. Puesto Medea, presentada en el año 411 antes de nuestra era, y que obtuvo el tercer puesto, ¿no?, de tres, el tercero de tres. El primer premio se lo llevó Euforión, que también fue un poeta trágico, el segundo Sófocles y el tercero Eurípides con Medea. De modo que su Medea no resultó afortunada, fue más bien mal vista por el auditorio de los varones atenienses. Y lo vuelvo a repetir, fue más bien mal vista por el auditorio de los varones atenienses, que no se veían reflejados en el espejo de Medea. Razón que nos obliga a dar cuenta de la misma desde un registro aural distinto al de su época. Medea, si bien no fue una pieza importante en la Atenas clásica, sí, es una pieza clave para la modernidad occidental. Ahí tenemos una foto del libro que tenían ustedes también, es una foto del libro, ¿no?, en donde eh, claramente se dice en la valoración de la obra, ¿no?, esta condición de que esta agonía, ¿no?, ¿no?, continúa entre sentimientos contrapuestos, entre razón e irracionalidad. Adquiere una formulación definitiva bellísima en tres monólogos en los que Medea expresa su deseo de venganza. Y créanme que esa es la fuerza que tiene la obra de Eurípides, mostrar en esos tres monólogos, ¿no?, el conflicto, en los tres monólogos. En fin. Medea es una mujer no griega, es la otra, la extranjera, la bárbara, ya que aunque es una princesa, hija del rey Eetes, de la Cólquide, y hermana de Apsrito, ¿no?, príncipe heredero al trono de su padre, Eetes, Medea no es griega. No pertenece al orden de la civilización. Medea es además una maga. Su saber y sus artes atemorizan a los griegos. Es gracias a ella y a su saber, a sus artes, a su tecné, que Jasón, su marido, puede obtener el vellocino de oro para tratar de recuperar el trono de su natal Yolco, que le pertenece por derecho de herencia. O sea, es Medea, ¿no?, Eh, la heroína, ¿no?, de muchas sagas, ¿no?, antiguas griegas, ¿no?, en muchos sentidos. Es ella la que hace que Jasón sea un héroe. Jasón, Jasón es un héroe. Jasón es un héroe menor en los mitos griegos antiguos. Su viaje a la Cólquide, a bordo de la nave Argo, junto con otros 56 héroes de la antigüedad, para traer el vellocino de oro de vuelta a Grecia, nos fue legado a nosotros, ¿no?, en la obra Jasón y los Argonautas, escrita por un latino, no por un griego, Apolonio de Rodas, entre los siglos I y II de nuestra era. Y aunque sabemos que el mito de los argonautas es anterior a esa época, por las referencias al mismo en Homero, ¿ok? En Homero hay referencias al viaje de la nave Argos y a los argonautas, ¿no? En Hesiodo hace referencias al mito de Jasón y los argonautas, ¿no? Y en Píndaro, ¿no?, un poeta que compone, ¿no?, en una de sus obras, ¿no?, una pieza alrededor, ¿no?, de los argonautas. Es probable que los hechos narrados en el mito se remonten a la misma época de la guerra de Troya, unos años antes incluso, ya que algunos de los héroes a bordo de la nave son los padres de héroes aqueos que después pelearon en Troya. Así que
pues es como una generación anterior a la guerra de Troya. El periplo de los argonautas les lleva a enfrentar a las lemnias, a los monstruos marinos de Escila y Caribdis, a las sirenas y a otra suerte de figuras y fuerzas ancladas, ¿no?, en figuras femeninas temibles para la civilización y el orden patriarcal de la Grecia antigua. El caso de las lemnias es un caso que vale la pena por lo menos señalar, ¿no? ¿No? La nave cae, ¿no?, en esta isla donde viven las lemnias mataron a sus maridos, porque sus maridos, ¿no?, por un castigo que Afrodita les puso, ¿no?, empezaron a expeler un aroma desagradable, todas estas mujeres, y sus maridos decidieron tener sexo con sus esclavas. Por lo tanto, ellas decidieron, ¿no?, de común acuerdo, matar a todos sus maridos. ¿Ok? Esas son las lemnias, ¿no? Mujeres que mataron a sus maridos, las lemnias, ¿no? En fin, los monstruos marinos de Sila y Caribdis, ¿no?, que son dos monstruos míticos de una fuerza extraordinaria, ¿no?, que hacen que las naves cuando cruzan el mar, ¿no?, puedan sufrir esto que nosotros identificamos con la tempestad, ¿no?, que arroja a los navíos hacia las rocas y los hace encallar, ¿no?, y naufragar. Esos son los monstruos de Sila y Caribdis, el estrecho en el que los ubicaban los griegos, ¿no? Es un estrecho que hace pasar del mar Mediterráneo, ¿no?, hacia el mar eh, que se encuentra en la parte, digamos, de Turquía y Europa, ¿no?, el mar Negro, ¿no? Este, el mar Negro creo que se llama, no recuerdo ahora, pero bueno, ese es el tránsito que está ahí, y ese estrecho, esas rocas que están ahí en medio, eran identificadas como los monstruos de Sila y Caribdis. Caribdis es una figura femenina antigua, ¿no? Perdón, Escila es una figura femenina antigua, ¿no?, que tiene este carácter, esta connotación también, ¿no?, de ser una mujer que mata a los hombres, ¿no? Y bueno, y las sirenas, no tengo más que decir de ellas, ¿no? Más adelante diré algo. En fin, fuerzas ancladas en figuras femeninas temibles para la civilización y el orden patriarcal. Son otros los héroes, son otros de los héroes griegos que van en Argo, quienes contribuyen con su fuerza, su valor o sus artes a salvar la expedición. Cabe señalar el episodio del canto de las sirenas, porque pone en acción dos formas melódicas asociadas, una a la cultura y al orden patriarcal, la lira y las cuerdas, y la otra a la naturaleza y al canto femenino, la flauta y el canto de las aves. Las sirenas, aves con pechos de mujer, seducen a los marinos con su canto, y cuando ellos se arrojan a las rocas, perecen y son devorados por ellas. Esta es una reminiscencia más del temor de los varones a la seducción femenina y a su sexualidad, mujeres que devoran a sus amantes. Los argonautas enfrentan el canto de las sirenas con la música compuesta por Orfeo, que es uno de los héroes que va arriba de la nave Argo, y con su canto, música y canto, que son un gesto y una gesta de la cultura que opaca la seducción de lo otro femenino. Solo un marino, Butes, deja los remos y prefiere el canto de las sirenas. Se arroja al mar, pero es rescatado por Afrodita, que lo eleva al cielo y crea con él una constelación. Las acciones de Jasón, sus artes, pasan por la seducción y el engaño. Enamora y abandona a Ipsila, reina de las Lemnias. Después dejará a Medea por Creusa. Todo por disputas de sucesión del trono, por considerarse heredero y por estar dispuesto a ser rey, a gobernar sobre los demás. Jasón muere solo en Yolco, su tierra natal, descansando debajo de los restos de la nave Argo, cuando el mástil se desprende y le cae encima, matándole. Insisto, es un héroe menor. Doma a los toros, siembra los dientes del dragón y engaña a los otros Espartoi, escondiéndose para que se maten entre ellos, y duerme a la serpiente, todo por acciones realizadas con las artes de Medea, con la magia. La huida de la Cólquide y el regreso a Yolco tienen que ver también con la intervención de Medea.
La salida de Iolco hacia Corinto es también consecuencia de la ayuda brindada por Medea a Jasón para recuperar el trono al engañar a las hijas de Pelias. La menis, la cólera de Aquiles, ¿no? La cólera, menis en griego, es el canto con el que inicia la Ilíada de Homero, y a este héroe le asiste la razón cuando se encoleriza con Agamenón por arrebatarle su botín, Briseida. El arrebato de la cólera es también el inicio de la tragedia de Medea. Pero la menis de nuestra protagonista parece estar ausente de razón, por lo menos desde la perspectiva del orden y del linaje patriarcal. Todas y todos sabemos quién es Medea. Ha sido juzgada por sus acciones, de muy diversas maneras. Ha sido vista como asesina despiadada y ha sido vista como símbolo de un poder femenino, de una fuerza generatriz originaria. Su fuerza ha sido reivindicada por los movimientos feministas. Nosotros tenemos varios intereses en este seminario. Reconocer a las figuras femeninas de la antigüedad griega, algunas figuras femeninas, y encontrar en sus atributos las condiciones para reflexionar sobre el orden patriarcal y las marcas, las prohibiciones en los cuerpos de las mujeres. Medea nos plantea claramente el modo como las mujeres pasan a formar parte del oikos, de la casa. Nos habla de la domesticación de las mujeres madres, ¿no? A la palabra del varón, a sus deseos, y nos muestra en la no griega, en la bárbara, la ruptura de ese orden. ¿De dónde le viene a Medea esa fuerza, ese arrebato, esa menis tan glorificada para los guerreros y tan temida en las madres? Le viene de su ser y de su origen. ¿Okay? Esto un poco para volver a la tragedia, origen es destino, ¿no? De ahí le viene de su origen. La menis, la cólera de Medea, le viene de su origen. ¿Okay? Eh, y esta menis, esta menis en la literatura griega antigua, esta cólera, ¿no? Es algo glorificado en los héroes varones y es algo temido en las madres mujeres, temido. El luto femenino en la Grecia antigua, ¿no? Fue decretado, porque a las ciudades, ¿no? A las ciudades del orden patriarcal, les causaba un miedo inexplicable el que las madres salieran a las plazas públicas a llorar y a gritar, ¿no? Por la muerte de sus hijos varones en las guerras, ¿no? Y eso causaba miedo en los guerreros e impedía que quisieran volver a salir a pelear, ¿no? Por lo tanto, se decretó, ¿no? Vestirlas de negro, ¿no? Ponerles un velo negro, encerrarlas en su casa, que el llanto fuera un llanto privado, ¿no? O que lloraran en los templos, pero nunca más en las plazas públicas. No sé si alguna vez han escuchado en algún momento eh, algo que sucede todavía en Oriente Medio, cuando las mujeres palestinas, por ejemplo, se enfrentan a un grupo del ejército israelí y empiezan a gritar, ¿ok? Eso, ese canto, ese grito, ese lamento antiguo, ¿no? De las mujeres, ¿no? Por la pérdida de sus hijos. Y eso a los soldados les da pánico, les da terror, ¿no? El grito, el lamento femenino, la cólera de las mujeres. Ok. ¿De dónde le viene a Medea esa fuerza, ese arrebato, esa menis, tan glorificada para los guerreros y tan temida en las madres? Le viene de su ser, de su origen. Medea es la de otro origen. Su nombre evoca a los medos, los antiguos persas, que en la época de la tragedia, en la época en la que Eurípides escribió esto, ¿no? Serán los principales enemigos de Grecia. Hay quien dice, ¿no? Que los medos son los hijos de Medea, ¿no? Y que por eso tienen un odio brutal contra los griegos. ¿Okay? Es un dicho antiguo, ¿no? De los propios griegos. Medea es la Meda, la persa, otra figura más del tránsito entre Oriente y Occidente, dueña de una sabiduría temible y terrible, porque nos habla de los fármacos, de los venenos, de los hechizos y de los encantamientos. Saberes sin duda de un orden matriarcal que ha sido defenestrado. Voy a leerles un largo trozo de un parlamento de Medea. Me gustaría que centren su escucha en las palabras y el sentido que guardan, y que sin establecer juicio alguno,
comprendan el lugar desde el que habla la protagonista de la tragedia. Cito el texto que leyeron. De todo lo que tiene vida y pensamiento, nosotras, las mujeres, somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener que comprar un esposo con dispendio de riquezas y tomar un amo de nuestro cuerpo. Y este es el peor de los males. Y la prueba decisiva reside en tomar a uno bueno o a uno malo. A las mujeres no les da buena fama la separación del marido y tampoco les es posible repudiarlo. Y cuando una se encuentra en medio de costumbres y leyes nuevas, hay que ser adivina, aunque no lo haya aprendido en casa, para saber cuál es el mejor modo de comportarse con su compañero de lecho. Y si nuestro esfuerzo se ve coronado con éxito y nuestro esposo convive con nosotras sin aplicarnos el yugo por la fuerza, nuestra vida es envidiable. Pero si no, mejor es morir. Un hombre, cuando le resulta molesto vivir con los suyos, sale fuera de casa y calma el disgusto de su corazón, yendo a ver algún amigo o compañero de edad. Nosotras, en cambio, tenemos necesariamente que mirar a un solo ser. Dicen que vivimos en la casa una vida exenta de peligros, mientras ellos luchan con la lanza. Necios. Preferiría 3 veces estar a pie firme con un escudo que dar a luz una sola vez. Me salto un pedazo. Yo, en cambio, sola y sin patria, recibo los ultrajes de un hombre que me ha arrebatado como botín de una tierra extraña, sin madre, sin hermano, sin pariente, en que pueda encontrar otro abrigo a mi desgracia. Pues bien, solo quiero obtener de ti lo siguiente, está hablándole al coro de las mujeres corintias. Si yo descubro alguna salida, algún medio para hacer pagar a mi esposo el castigo que merece, a quien le concedió su hija y a quien ha tomado por esposa, cállate, quédate callada. Una mujer suele estar llena de temor y es cobarde para contemplar la lucha y el hierro, pero cuando ve lesionados los derechos de su lecho, no hay otra mente más asesina. Primer párrafo que quería leerles, ¿no? Podríamos parodiarla diciendo, yo, la extranjera, yo, la mujer, yo, la que ocupa el último peldaño en el oikos, yo, la madre de los hijos herederos de Jasón, de su linaje, yo, el territorio donde él sembró sus semillas, yo, la sin patria, yo, la que traicionó a los suyos por su amor, yo, la que traicionó a los suyos por un impulso erótico, yo, la que ha sido presa del engaño y la traición de su marido, yo, la encolerizada, la de la menis, les pido que callen si encuentro la forma de vengarme. Esa es mi idea. La mujer, la madre, la esposa, la hechicera, la extranjera, la otra, vista y pensada desde el conflicto con el varón, desde la disrupción del orden y la filiación patriarcal. Y ahora una segunda cita. Son los monólogos a los que se referían antes. Esta es una segunda. Va, es otra vez Medea. Ahora está hablándole a Zeus, a la justicia. Escucha mis palabras que no te van a propiciar placer. Enviando a uno de mis criados, suplicaré a Jasón que venga ante mi vista. Cuando haya venido, le diré dulces palabras, que estoy de acuerdo con él, que apruebo la boda regia que ha realizado a pesar de traicionarnos, que su decisión es beneficiosa y bien pensada, pero también le suplicaré que se queden aquí mis hijos, no para abandonarlos en tierra hostil y que sirvan de ultraje a mis enemigos, sino para poder matar con engaños a la hija del rey. Pues pienso enviarlos con regalos en sus manos, para que se los lleven a la esposa y no los expulse de esta tierra. Un fino peplo y una corona de oro laminado. Y si ella toma estos adornos y los pone sobre su cuerpo, morirá de mala manera. Y todo el que toque a la muchacha, con tales venenos voy a ungir los regalos. Ahora, sin embargo, cambio mis palabras y rompo en sollozos ante la acción que he de llevar a cabo a continuación, pues pienso matar a mis hijos.
nadie me los podrá arrebatar. Y, después de haber hundido toda la casa de Jasón, me iré de esta tierra huyendo del crimen de mis amadísimos hijos y soportando la carga de una acción impía. El corifeo más adelante le dice, ¿te atreverías a matar a tu simiente, mujer? Y Medea le contesta, así quedará desgarrado con más fuerza mi esposo. Dice Nicole Lurox, ¿no?, lo siguiente, bajo el signo del paso a la acción, todo se ha redistribuido y el nuevo orden dado, que es fantasmal, goza de coherencia propia. Acompañada por Lemnias y Danaides, asesina de esposos, la madre, asesina de un hijo, alimenta los fantasmas de terror de los hombres griegos ante la raza de las mujeres. Ahí está la cita. Ante la raza de las mujeres. Mujeres que matan a sus amantes de una noche, que los devoran, mujeres que asesinan a sus maridos, mujeres que matan a sus hijos, temores que asaltan a los hombres griegos, que les recuerdan una era en la que no eran ni los primeros, ni los únicos, ni los últimos, sino tan solo parte de una secuencia de la vida. En estos dos fragmentos se muestran, a mi entender, los momentos críticos de la pieza de Eurípides y merecen ser leídos una y otra vez en voz alta, y al hacerlo, escuchar el deseo de quien habla, Medea, y al escucharla, preguntarse, ¿cómo colocarse del lado de quien habla sin emitir juicio alguno? Ese es el contenido ético de la escucha, habilidad y técnica fundamental del saber de la psicología. Medea habla desde la menis, desde la cólera, y podemos afirmar que pasa del dolor que le produce el engaño y la traición de Jasón al dolor que le produce matar a sus hijos, que transita de una cólera a otra, que ese es su intercambio simbólico. Dice ahora Nicole Huró que las madres no matan a sus hijas, a sus idénticas, pero que sí se vengan de sus esposos en el cuerpo de sus hijos varones, acaban con su linaje. Y cito textualmente, ahí tienen la cita enfrente. Vale más atenerse a esta línea de demostración y constatar que la venganza no toma la misma ruta cuando la madre tiene por hijo un niño que cuando tiene una niña. Esto puede enunciarse en forma de reglas. 1. Una madre no mata jamás a una hija, incluso cuando la hija se llama Electra y madre e hija se odian profundamente. Pero una madre cuyo esposo ha matado a la hija matará a su vez al padre culpable. Y esta sigue siendo Clitemnestra. 2. Una madre asesina lo es siempre de su hijo o hijos, varón, pues de lo que se trata es de herir al esposo, culpable como padre, a más de otros prejuicios frecuentemente graves, de haber mediatizado y destruido la relación de inmediatez con el niño. La ley del padre, jóvenes, la ley en este trimestre hasta el cansancio. En las imágenes que nos ha proyectado el día de hoy, Alan, tienen ustedes el fresco de un muro, a ver si la puedes poner ahí, Alan. Ahí está, ok, híjole, qué mal fotógrafo soy. Es una foto de un libro, como todas las que les pongo, pero por más que extiendo la página y que trato de que salga bien, no sale bien. Pero bueno, ahí va. En las imágenes que nos ha proyectado el día de hoy, Alan, tienen ustedes un fresco de un muro en Pompeya, en la ciudad de Pompeya. Está en el muro de la pared, es un fresco, ¿no? En la llamada Casa de los Dioscuros. Esa imagen le sirve a un pensador contemporáneo, Pascal Quignard, al que cité al principio, para terminar una conferencia con psicoanalistas en la que señala que en las imágenes hay siempre algo que falta y que la palabra nombra siempre lo que ya sucedió. En la imagen en cuestión, Mérmero y Férez juegan a las tabas, observados por Tragos y por Medea. Las tabas, astragaloi, son los dados que se tiran y al caer muestran la suerte del jugador. Los dados ya han caído. La suerte de los hermanos está echada. Y Tragos y Medea lo saben. De entre las túnicas de Medea se deja ver una espada. Falta la acción. Por los relatos antiguos sabemos que Medea acaba de retirar la espada de su propio cuerpo. Retiró con ella al nuevo hijo nonato de Jasón,
que ya llevaba en el vientre. Y sabemos que con esa misma espada arrebata la vida de Mérmero y de Férez. La palabra cuenta lo que ya sucedió. Dice Quiñard, en el centro del fresco, Mérmero y Férez contemplan los huesecillos. Sus palmas están todavía abiertas. Los 4 astragalos han caído sobre el extraño cubo verde sobre el cual se inclinan. Todos los ojos, de Mérmero, de Férez, pero también los de Tragos, los de Medea, convergen en ellos, y en el sentido misterioso que indican, la suerte que presagian. Pascal Quiñard. Heráclito ya lo había sentenciado. El ayón es un niño jugando a los dados. Metáfora sobre el azar y la existencia que va a ser recreada en la modernidad por muchos, ¿no? Entre otros por un poeta francés famoso, ¿no? Mallarmé, ¿no? El tiro de dados, el coup de dés, ¿no? En fin, el azar visto como eso, como lo que cae cuando los dados son tirados, ¿no? El azar visto como aquello que determina la existencia de los seres humanos, ¿no? y no otra condición, sino el azar, ¿no? En fin, esta es la lectura que tenía yo preparada para el día de hoy. Entonces podemos pasar a la sesión de preguntas, respuestas, intervenciones y algunas otras cosas que quieran ir señalando, y ahí vamos ampliando un poco, ¿no?, la cuestión, ¿no?, de la tragedia que leímos el día de hoy, ¿no?, o la que revisamos para el día de hoy, que es Medea, ¿no? Adelante, sus comentarios, sus preguntas. El micrófono está abierto. Hoy tenemos una sesión en donde nos está funcionando las buenas. Ahí va esto, ahí va, ¿no? No somos, no somos perfectibles, ¿no? No nos sale tan bien. Me parece fuerte el texto que leíste. Me suena tan actual, es Cecilia. Pero ¿cuál de los textos, Cecilia? Ya ves que leí varios. Pero, o sea, el de Medea es impresionante. Impresionante. ¿Hay alguien en el micrófono? Adelante. Sí, soy yo, Cecilia. Que ¿Qué le tal? dice, donde ella narra cómo es la propiedad del hombre, Uh-huh. toda la circunstancia Uh-huh. de que es, sí, pues que es su propiedad, pero entonces creo entender que cuando ella se da cuenta que el hombre engaña o se va a buscar por otro lado satisfacción, eso es imperdonable. Es lo que pienso. Eh, digamos que en el caso de Medea lo que es imperdonable es que Jasón, ¿no?, Ajá, la deja y se casa con otra. Se casa sí, con Creusa para ser rey de Corinto, ¿no? ajá. Y ahí Y este otro, entonces la abandona, ¿no? La deja con sus hijos y se casa con otra para tener otros hijos que son los que van a heredar, ¿no?, el uh-huh, trono de Jasón y la fama de Jasón. Entonces, digamos, la cólera de Medea, ¿no?, nace de este abandono, de esta traición, ¿no? Eh, uh-huh, no de una, digamos, yo no sé si hay traiciones pequeñas y traiciones grandes, no lo sé, ¿no? ajá, No sé si hay, digamos, en la vida de los seres humanos encuentros fortuitos de mujeres y de hombres, ¿no? uh-huh, Que no tienen significado, ¿no? ¿No? Pero cuando alguien deja a su mujer por otra, ¿no?, cuando uh-huh, alguien hace un compromiso y luego lo abandona, ¿no?, este, por una razón que además difícilmente tiene que ver con el enamoramiento, porque Jasón no es que esté subyugado por la belleza de Creusa. Jasón se casa con Creusa para ser rey de Corinto, ¿no? Entonces, la traición a Medea es una traición enorme. La tragedia esta tragedia de Eurípides narra, pues como todas las tragedias, un fragmento, ¿no?, del mito. El mito es mucho más grande, ¿no? claro, Medea hizo muchas cosas por Jasón, ¿no? Mató a su hermano, lo descuartizó, ¿ok? ajá. En fin, traicionó a su padre, ¿no? O sea, ella se compromete, ella entrega lo Todo, que responde todo. todo, y Ajá. si el otro se No hay
creo también en la actualidad, ¿no? Muchas Ajá. veces, si el hombre deja a la mujer por otra familia, es muy difícil que la mujer lo perdone. Y si lo perdona, siempre le estará cobrando. Y también es muy común, Ceci, lo contrario, ¿no? Que, que, que suceda que el hombre cometa una infidelidad, ¿no? Y la mujer la tolere, y otra y la tolere, y otra y la tolere. Sí, También es muy común, también es muy común, ¿no? Que este lugar, ¿no? Este lugar que Medea describe muy bien en este fragmento, ¿no? sí. El lugar de la casa, ¿no? El lugar en donde la mujer ha sido domesticada a la voz del hombre, a la palabra del hombre, ¿no? Determine muchas cosas. Ujú. Bien, Gracias. de nada. ¿Alguna otra intervención, jóvenes? ¿Preguntas? El micrófono está abierto. Ana Laura. Adelante. Como que no se activó su micrófono. Nada más que la acepte. Ok. También está abierto el chat, entonces quien quiera hacer comentarios en el chat, adelante, ¿no? Adelante, adelante. Adelante, jóvenes. Yo sé que Medea es una tragedia muy, muy dura, o sea, es una mujer enigmática, es una mujer, eh, es difícil entender sus acciones. No es la única que mató a sus hijos, ¿eh? La esposa de Teseo, Progne, también mató a su hijo, ¿no? Lo mató, ¿no? Porque Teseo violó a su hermana, ¿ok? Violó a su hermana y le cortó la lengua para que no hablara de la violación. Y la hermana tuvo que hacer un tejido en el que narró la violación para que Progne lo supiera, ¿no? Y entonces Progne decide matar al hijo que tuvo con Teseo, descuartizarlo y servírselo de comida. Y Teseo se come a su hijo, ¿ok? Entonces, no es que Medea, por ser bárbara haya matado a sus hijos, ¿no? También hay una griega, ¿no? Progne, ¿no? Que mató a su hijo, primogénito varón, y se lo sirvió de comida, ¿no? A su marido. ¿Hay alguien en el micrófono? Adelante. ¿Ya se me escucha? Sí, ¿Sí? sí, muy bien. Ah, ok. Soy Laura. Adelante. Gracias. La lectura me hizo como reflexionar mucho, hasta como trasladarme por los tiempos y los lugares. Y entonces de repente pensaba, porque me acuerdo que en la clase pasada se mencionaba un poco que de alguna manera Grecia socialmente era como más abierta a la poligamia, ¿no? Entonces yo pensaba em, que, o sea, como que no me cuadraba el asunto de que Medea reaccionara así. Después recordé que específicamente menciona que había juramentos de fidelidad, y entonces es cuando todo empieza, para mí empieza a cobrar sentido. Y justamente también creo que a lo mejor es que estos juramentos de fidelidad sean acatados justamente porque es una extranjera y eso es lo que pide, y a lo mejor es lo que la sociedad donde está viviendo ella no lo entiende. Y entonces, por ejemplo, la postura de Jasón se me hace como muy, como que no le daba esta importancia y de alguna manera olvida el juramento, o vamos, no lo cumple. Y entonces yo pensaba como, porque aparte en el discurso de Jasón se escucha como primero, no vas a hacer nada por los hijos, no te duelen los hijos, ya hasta el final, cuando los hijos mueren, ya dice mis hijos, ¿no? Ya los reconoce como los suyos en todo este discurso. Y entonces, de alguna manera, caí en la reflexión de que y justamente con el discurso de ella, el primero que usted leyó, Sí.
a lo mejor es en su motivo, su objetivo es no solamente clamar por el dolor que ella siente, sino también exhibir y visibilizar pues las pocas salidas que tiene una mujer para ser mujer, ¿no? Y entonces, de ahí como que todo el engranaje, digamos, se me hizo más comprensible. Caí en cuenta de muchas cosas como esta que digo, porque, por ejemplo, Medea, representada por la extranjera, también es a la que todo el mundo teme porque no le entienden, y aparte Medea en una tierra que no es la suya y donde ya no puede regresar a su casa, donde ya no puede ni regresar a otros lugares donde ya ha estado, que son conocidos para ella, pues por lo que hace con Pelias, ¿no? Ujú. Entonces es como el abandono de sí para con su familia y por todas las decisiones que tomó, traicionar a su padre, matar a su hermano, por un hombre, ¿no? Como este amor desaforado que a lo mejor en el fin de estar con él, pues justifica todas sus acciones previas. Ay, no sé, creo que todavía lo sigo reflexionando, pero fue como muy, bueno, ha sido muy enriquecedor. De repente creo que, como dice Cecilia, es el discurso de muchas mujeres eh, y también es la situación, así como usted complementa, que también es la postura de que hay muchas mujeres, disculpa, una infidelidad, luego otra y otra, que a lo mejor es la misma situación marital o socialmente hablando que se tenía en ese tiempo, que se tiene ahora, vamos, con sus diferentes evoluciones y transformaciones, pero no deja de estar presente, y también el discurso de razón se me hace en ese momento como muy actual. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Laura. Te comentaría dos cosas. Este seminario no estaba preparado. Lo estamos haciendo semana a semana, y surge de o de tres preocupaciones. Una, a mí, el pensamiento griego y los griegos me subyugan hace mucho tiempo y me ayudan a entender muchas cosas, ¿no? Y a pensarlas desde otro lugar, ¿no? Esa es una. Pero la otra es, lo dije en la primera sesión, es la lectura hace muchos años, ¿no?, en portugués, del texto de Nicole Huró, Maneras trágicas de matar a una mujer, ¿no?, en donde por primera vez me di cuenta, ¿no?, del lugar que ocupaban las mujeres en el horizonte griego. Antes no lo había notado. Si no hubiera leído a Lurox, nunca hubiese caído, ¿no?, en la idea de que había algo extraño ahí. Y la tercera razón es que probablemente los últimos 2 años en la carrera de psicología, con Michi y con Nora, hemos estado trabajando temas en la investigación en quinto, sobre la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y el último trimestre, por ejemplo, no sino hace 2 trimestres, o no sé, ya no recuerdo cuándo, porque se me olvida. No, creo que el trimestre pasado, es que pasó tanto tiempo con todas estas cosas, ¿no? El trimestre pasado me tocó escuchar en la cámara de GESEL eh, 180 entrevistas, ¿ok? 180 entrevistas a compañeras de la universidad, 180. De las 180 chicas, ninguna refirió no haber sufrido acoso alguna vez en su vida, ninguna, ¿no? Y entonces dije, ¿en qué mundo vivo? ¿Ok? ¿En qué mundo vivo? ¿No? Fue brutal para mí, ¿no? Fue insoportable, ¿no? Insoportable auditivamente, ¿no? Insoportable humanamente, ¿no? Escuchar una y otra vez, ¿no?, el maltrato, las vejaciones, las violencias, las violaciones, ¿no?, una y otra vez, ¿no?, de chicas universitarias entre 20 y 25 años de edad, ¿no? No hubo una sola que no refiriera un evento de violencia. Y esa es la tercera razón por la cual dije, hay que
rastrear esto, hay que ver cómo hacemos para mover, ¿no?, lo que se ha hecho con el cuerpo de las mujeres, ¿no?, lo que se ha hecho con la sexualidad femenina, ¿no?, lo que se ha hecho, ¿no?, con el orden patriarcal y con las prohibiciones, ¿no? Así como tú dices ahora, hay que estar pensando todas estas cosas. O sea, Medea dice en ese fragmento, ¿no? Dice que si no te portas bien, te imponen el yugo, ¿no? Yo insisto una y otra vez, si un hombre te levanta la mano, la voz, ¿no?, o te agrede, es la última vez, es la primera y es la única vez que lo puede hacer. No hay otra, no hay otra, no hay otra, ¿ok? Es la única forma como podemos empezar, ¿no?, a lograr, ¿no?, que este tipo de cosas empiecen a moverse. Pero bueno, ese es el asunto, que reflexionemos sobre estas cosas, que las vayamos discurso. A mí me impresiona este tránsito de Medea, ¿no?, de una cólera a otra, ¿no? O sea, pasa de un dolor, del dolor de la pérdida del hombre amado, ¿no?, a otro más grande, ¿no?, de la pérdida de sus hijos, de uno a otro. O sea, decide hacer ese tránsito, el tránsito entre un dolor y uno más profundo todavía, ¿no? ¿No? Creo que el lugar de Medea es un lugar, digamos, psicoanalíticamente hablando, ¿no?, es un lugar imposible. ¿Ok? Sí, Gracias. pero Sí. gracias. Yo creo más bien que es que, perdón por incluirme, pero yo creo que habemos todavía muchas Medeas y no Ah, necesariamente que quisiéramos matar al hijo o que no, no, no. quisiéramos, o que quisiéramos vengarnos del esposo, sino en este tránsito de y yo creo que también, de hecho, en una nota de a pie de página dice, nótese el carácter transitorio pues de perdón, del carácter de Medea, ¿no? De que a veces está como muy, muy mal, pero de repente pues puede como cambiar de opinión. Creo que sí es un lugar difícil, creo que a pesar de que es un lugar difícil y tal vez hasta imposible, lo estamos viviendo muchas mujeres. Y ahorita que estoy viendo que se presentó en el 430, estamos hablando de que hay, antes de Cristo, ¿no? Estamos Ujú. hablando de que hay 2450 años de diferencia y uno pensaría, y no hemos evolucionado nada para seguir, para que sigan existiendo Medeas. Más bien Ok. creo que la evolución ha sido hacia el otro lado, ¿no? Como a, a que estas formas patriarcales, digamos, o estas usanzas de poligamia y demás, se acentúen y entonces, pues ha sido o va a ser proponer para erradicar, ¿no? Ujú. Sí, sí. No, yo no digo que no tengan que el espíritu de Medea no tenga que invadirnos, ¿no? O sea, solo digo que es un espejo difícil para mirarse, ¿no? Es difícil, es un lugar imposible, ¿no? Lo digo, lo señalaba yo en la sesión de ayer, ¿no? Algo que desde la psicología y el psicoanálisis sabemos es que una de las cosas más complicadas que tenemos los sujetos es lastimarnos a nosotros mismos, ¿no? Es de lo más complicado que hay, ¿no? Es de lo que te pone más fuera de ti mismo, de lo que te hace salir de ti, de lo que te hace perder los límites, ¿no? Es un abandono, ¿no? Un abandono del sí mismo, ¿no? Ese es el lugar de Medea, es un lugar de abandono de sí misma, ¿no? ¿No? Se lastima a sí misma, ¿no? Termina lesionándose a sí misma, ¿no? ¿No? Es un lugar, por eso le llamo un lugar imposible, ¿no? Porque analíticamente hablando es un lugar imposible, ¿no? Por supuesto que nos lastimamos, hacemos un montón de cosas, ¿no?, de manera inconsciente, que lo único que hacen es terminar lastimándonos, ¿no? Terminar poniéndonos en lugares en los que no quisiéramos estar, ¿no? ¿No? Y solo con un trabajo profundo y de revisión podemos ir moviendo algunas cosas para salir de ahí, ¿no? Pero es un lugar imposible, ¿no? No parecería ser el lugar del espejo que me devuelve la imagen que yo quisiera tener de mí. A diferencia de Antígona. O sea, todos nos podemos mirar en la Antígona y decir, wow, que florezcan las Antígonas, ¿no? Pero es bien difícil mirarse en Medea y decir que florezcan las Medeas, aunque debemos de hacerlo, ¿ok? Debemos de hacerlo. Claro, gracias. No a ti.
A ver, ¿quién más, jóvenes? Que las mujeres al perdonar la infidelidad ahora, hoy, no matan a sus hijos físicamente, pero sí los matan emocionalmente al observar la subyugación de la mujer y el maltrato a la misma. No solo los matan emocionalmente, ¿no? Si sus hijos son hijos varones, ¿no? Les enseñan eso, ¿no? ¿No? Les pintan el modelo, ¿no? De la violencia, ¿no? ¿Hay alguien en el micrófono? Adelante. Sí, hola a todos. Yo nada más quiero hacer una aportación con respecto a mi sentir al Sí, escuchar el texto. sí. Realmente un texto muy visceral en muchos sentidos, y creo que así de visceral fue lo que sentí. Ujú, Realmente, tanto con el texto y lo que dice Medea, eh, junto con esta experiencia que tiene profe en la cámara de Gesell, ujú, se siente un dolor tan profundo, un dolor que puede llegar, creo que al tuétano y a la base de muchas cosas, ¿no? Creo que precisamente ese dolor que Medea expresa, ese silencio que Medea expresa, que rompe con ese silencio, ese grito, esas lágrimas, junto con todos estos sufrimientos, estos abusos, estos dolores que estas compañeras de la universidad expresaban, pues realmente llegan a lo más profundo. Y creo que eso es un avance, ¿no? El simple hecho de tocar el tuétano ha llegado a mucho. Y siempre, siempre cuando algo no nos agrada, de nosotros mismos sobre todo, eh, nos duele, ¿no? Nos duele verlo, y precisamente es lo que comentan, no es fácil verse en este espejo, pero es un espejo necesario. Y creo eso. que es tan necesario que puede llegar a ser sumamente importante para un cambio. Yo creo que en muchos aspectos esta preocupación que surge en usted, profe, seguramente surge, y me atrevo a decirlo, en muchos de los que estamos aquí presentes, si no es que en todos. Y creo que al mismo tiempo esa preocupación llega a ser un camino para romper ciertas cosas. Eh, el pensar, el sentir desde lo más profundo de la víscera, desde el tuétano, nos lleva, nos lleva a este dolor profundo que Medea expresa. Y creo que de alguna forma es también lo que se puede encontrar en la escucha. En mi caso, que asisto a sesiones psicoanalíticas, realmente el lugar psicoanalítico es un lugar de escucha, y no escucha solamente del analizante, sino también del analizado, en donde el analizado tiene la capacidad de ver todas estas cosas viscerales que lo tocan a uno, ¿no? Que lo atraviesan a uno. Y creo que en estas, tanto en mi participación y creo que también la participación de mis compañeras y el resto de mis compañeros que están en la sala, tanto como lo que se expresa en los textos, lo que podemos ver a través de las imágenes, y de alguna forma todo lo que puede conllevar el hecho de este seminario, creo que nos permite también que sea un lugar de escucha, ¿no? Un lugar en donde podamos, pues, sentirnos, experimentarnos, expresarnos, y al mismo tiempo, como todo ese dolor que se ha ido, como dice mi compañera, ¿no? Hace 2400 años se ha ido acumulando desde Medea, desde ese comentario que hasta la fecha ha llegado al tuétano, por lo menos de este pobre pedazo carnal. Eh, pues realmente creo que es un texto muy, muy profundo, el cual, como dice, se puede leer y releer una y otra vez, y seguirá encontrándose esta visceralidad. Y creo que es importante en la escucha encontrar estas visceralidades para poder, eh, pues a partir de eso, replantear, repensar, resentir. Y creo que en ese sentimiento tan profundo de dolor, de venganza, de traición, es algo que nos llega a tocar a todos, ¿no? Y también es algo que en la violencia nos lleva a nosotros mismos, ¿no? Nos llega a mujeres, a hombres, a niños, a ancianos, a enfermos,
a los locos, a los sanos, no sé, es un amplio idea en sexto puede llevarnos de paseo de una forma. Hasta aquí mi comentario. Gracias, te lo agradezco mucho. Solo diría algo de lo que comentaste, o sea, no me metería con el dolor y con el espejo, que me parece que comparto absolutamente. O sea, efectivamente, en la entrevista, en el análisis, ¿no? La escucha tiene cuatro orejas, ¿no? Las del analizante y las del analizado, ¿no? Las cuatro orejas están puestas. Y las primeras que escuchan son las del que habla, ¿no? Porque antes de que tu voz sea proyectada, ya la estás escuchando con el oído interno. Volver las cosas discurso, hacer que las cosas se pongan en palabras, es la primera posibilidad de pensar en ellas y de trabajar. La tragedia hace el sujeto. La tragedia pone en palabras, ¿no?, lo que la gente no podía nombrar y decir sobre sí misma. Y entonces permitía que la gente reflexionara sobre sus propias pasiones, sobre sus propias emociones, ¿no? Y eso es lo que en la sesión pasada yo llamaba el nacimiento del sujeto, que lo han llamado muchos así también, ¿no? El sujeto nace con la tragedia porque es la primera vez que una estructura narrativa, ¿no?, pone enfrente del sujeto espectador, ¿no?, aquello que le sucede, ¿no? Por supuesto que el espacio del análisis es un espacio muy similar a este, en ese sentido, en el sentido de que el que está hablando, ¿no?, pone en palabras su sufrimiento, pone en palabras su síntoma, nombra su síntoma, ¿no? Y el primero que entiende que lo está nombrando es el que está hablando, ¿ok? El analista, el analista es como la ninfa eco. Gracias por tu participación. A usted, profesor, siempre un placer escucharlo. Adelante. Dicen algo sobre La Llorona y si hay algo de similitud. Sí, hay muchísimas. La Llorona es una leyenda, ¿eh? Hay una diferencia entre las leyendas populares y los mitos, ¿no? Los mitos tienen un anclaje, como ya vimos en las sesiones anteriores, tienen un anclaje diferente, ¿no? Pero las leyendas, digamos, son narraciones y relatos populares, ¿no?, que también se transmiten de forma oral y que también perviven. Y sí, La Llorona tiene algo de este sentido, ¿no? Tiene algo que camina por ahí. ¿Hay alguien en el micrófono? Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Este, bueno, soy Neila, estamos escuchando aquí en pareja siempre sus clases. Eh, Digo, porque ahí dice Edgar. Y Ok. bueno, yo quería comentar, no sé si he escuchado el libro de la antropóloga y psicoanalista Elena Azaola, El delito de ser mujer, hombres y mujeres homicidas en la Ciudad de México. Yo quisiera eh, pues recomendarlo. Y bueno, y hablar un poco al respecto es muy interesante. Esta autora pues hace un estudio tanto cuantitativo como cualitativo, o sea, estadístico, eh, y entrevista a mujeres en la penitenciaria en la Ciudad de México, a 50 mujeres. Y bueno, habla del homicidio, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? El acto irreversible, o sea, el homicidio dice que es un acto incluso de género, ¿no? Que no es lo mismo, es un delito violento, pero no tiene el mismo tipo de motivos, ni el mismo tipo de víctimas, ni la justicia se aplica igual dependiendo el sexo. Y es muy interesante porque entre los casos ahí descritos, pues justamente es el infanticidio, ¿no?, de las mujeres. O sea, son varios contextos de homicidio de las mujeres que están, creo que en Santa Marta, Catitla o algo así, en el 93, 1993 o 94. Y pues ahí se puede ver, por ejemplo, el infanticidio. Y ella, de hecho, creo que cita a Medea precisamente, entre otras. Eh, bueno, hace sus comentarios al pie de página, ¿no? Eso me trajo a la mente este libro, pero por ejemplo hablaba de contextos de violencia en estas mujeres y violencia doméstica del esposo y la única, o sea, el momento insoportable pues ella era asesinar a sus hijos, ¿no? Y
Pero ya estoy diciéndolo en mis palabras, parafraseándolo, ya tiene tiempo que lo leí, pero me parece como un acto piadoso, ¿no? Y un derecho también sobre sus hijos, ¿no? Eso me llevó a ser una manera de protegerlos, matarle la muerte femenina por el suicidio, ¿no? Entonces, muchas de estas mujeres en la penitenciaría habían intentado suicidar, pero no lo habían logrado. Entonces, pues ya habían sido procesadas, ¿no? Y interesante, al final, bueno, eh, dice que, Adelante, dice adelante. Elena, dice, las estados con un desarrollo de la población que se encuentra en las prisiones. Para algunos estudiosos, ello significa, contrario a lo que ocurre en el hombre, las medidas de control informal, las practicadas por la iglesia, la escuela, la familia, son mucho más severas y eficaces con la mujer, por lo que pocas veces se hace necesaria la intervención de instancias de control formal, policía, tribunales, cárceles, para limitar su transgresión. En este sentido, las diferencias entre sexos se ubican en sujetos para quienes la sociedad, la cultura y los valores y cuyo fin es de limitar lo que la sociedad espera de un hombre o de una mujer. A esto, por último, añado que la conclusión de Asaola, digamos, es que, bueno, según ya lo estadístico y lo cualitativo, pues es que las mujeres, por ejemplo, no eran tratadas igual en el sistema de justicia, ¿no? Por ese tipo de delitos eran sentadas a 23 años en promedio de prisión, mientras un hombre por el delito de homicidio, en otras circunstancias, eran 18 años el promedio, ¿no? Y además decía que era como, o sea, su interpretación era como si el papel como el papel de la mujer en la familia, o sea, como si el hombre importara más el peso del hombre en la familia que la mujer, ¿no? Los hijos, bueno. Y además, bueno, los tipos de homicidio pues variaban, ¿no? El hombre en las riñas, o sea, asesinaban en el calor, en el arrebato de una riña, asesinaba por el delito de robo, asesinaba por otras cosas, ¿no? Y pues la mujer, pues ya se ve, ojalá puedan leer el libro, ya se verá, otras eran lo que la motivaba, generalmente contextos de violencia y marginación, ¿no? A tomar esta decisión. Y esto también me recordó como los tipos de muerte que dice Nicole Uro, de muertes femeninas y muertes masculinas, ¿no? Ya, esa es mi intervención, gracias. No, muchísimas gracias por tu intervención. Y te pediríamos que si nos puedes poner ahí en el chat el nombre del libro, en la Claro medida que de sí. nuestras posibilidades lo vamos a subir al Google Drive incluso para que todo el mundo pueda acceder a él. Ya ves que Alan hace una tarea formidable poniendo libros allá arriba. No sé, tiene una suerte de pacto con alguna editorial mágica, ¿no? Y pone Excelente. libros Sí. completos ahí en el Google Drive. Entonces, en la medida de sus posibilidades tratará de ponerlo ahí, y si no, por lo menos la referencia para que La todo el mundo bibliografía pueda, se las comparto, sí. exacto, para que todo el mundo pueda Perfecto. acercarse al texto, ¿no? Y yo te comentaría algo sobre esto que estás señalando ahí, ¿no? Sobre lo que estás diciendo, este, precisamente en relación a esta condición, ¿no? Hace varios años, ¿no? Participé en un programa educativo en un instituto que se llama 17 Estudios Críticos, que hace cosas muy interesantes, ¿no? Digamos, desde el psicoanálisis, los estudios culturales, lingüísticos, literarios y una serie de cosas más. Y organizaron un coloquio que se llamó Derecho Crítico. Y en ese coloquio tuvimos la oportunidad de escuchar a abogados, ¿no? De escuchar a víctimas, ¿no? De delitos, a gente que había padecido a cárcel incluso, ¿no? ¿no? Y es la oportunidad de escuchar cómo se dictan las sentencias, cómo se establece un juicio, ¿no?
Y desde el lado del psicoanálisis tuvimos la posibilidad de decir que el derecho requiere, ¿no? Los abogados requieren de una escucha analítica. Sería importantísimo, ¿no? Que haya Claro. psicólogos y psicólogas, ¿no? Que escuchen, ¿no? al acusado, ¿no? Y que entonces entiendan las motivaciones profundas que lo llevaron a ejecutar tal o cual acción, y eso mitigue su condena en lugar de incrementarla, ¿ok? ¿No? Claro. Que la mitigue en lugar de incrementarla, ¿no? Fue algo en lo que coincidimos todas y todos los que estábamos ahí de una manera muy, muy simple y muy rápida. Por supuesto que las ciencias jurídicas y el derecho difícilmente van a escuchar o van a aceptar una escucha analítica. No la acepta, ¿no? La ciencia médica, ¿no? Que es la que tenemos más Sí. cerca. Pero el camino y los puentes hay que empezar a tenderlos. O sea, efectivamente, no podemos seguir, ¿no? Culpabilizando a la gente sin que la escucha de sus delitos y de sus acciones, ¿no? Tenga la posibilidad, ¿no? De hacer un rastreo, ¿no? Que permita dirimir, ¿no? Los motivos por los cuales, ¿no? Una acción, ¿no? Una acción límite, además, ¿no? Como un homicidio, ¿no? Se comete, ¿no? Okay. Gracias por tu participación, muchas gracias, y ponnos ahí en el chat esto, ¿ok? Alguien dice ahí que si las mujeres al perdonar una infidelidad, hoy no matan a eso ya lo, pero dice, ¿qué otra? Asesina a sus hijos para que nadie se los arrebate. Pues sí, sí, lo dice, además lo dice con absoluta claridad, ¿no? Para que son sus hijos, ¿no? No son, no son los hijos de Jasón, ¿no? Entonces, a sus hijos es a los que mata, ¿no? A Jasón lo deja sin linaje, ¿no? Y alguien nos dice ahí que el miedo de las mujeres y habla de las desapariciones y las marchas feministas, ¿no? ¿No? Que se manifiestan en distintos lugares y de distintas maneras, gritando y sí, 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 eso es, hay un temor en los barrios, un temor al grito de las mujeres, al lamento de las mujeres, al llanto de las mujeres, o sea, hay un temor, queremos que se contengan, inmediatamente queremos que se contengan, inmediatamente queremos que desaparezca el lamento, que desaparezca el grito, porque no lo entendemos, ¿no? Porque no soportamos, ¿no? Porque nos lastima en una parte de nuestra condición psíquica como sujetos, ¿no? Que no alcanzamos a entender, ¿no? Y que sería sumamente importante tratar de empezar a abrir el oído, por un lado, ¿no? Y esta posibilidad de mirarnos en otros lugares diferentes a los que nos hemos mirado frecuentemente, ¿no? Mirarnos en otros espacios y en otros registros, ¿no? Eso me parece que puede funcionar muy bien. ¿Hay alguien en el micrófono? Adelante. Hola, profesor, soy Miriam. Adelante. Digo, retomando un poquito la intervención pasada y ahorita esto que acaba de decir, esto de no soportar el llanto de la mujer, creo que se resume en una frase que a veces nos dicen que es, te voy a dar una razón para llorar, ¿no? Es tanta la incertidumbre del otro, ¿no? De no tienes una razón para llorar, pero yo te voy a dar una razón. Y creo que a veces hasta los mismos papás es una frase que ocupaban, ¿no? Y bueno, retomando un poquito la intervención pasada, me parece que en Medea hay un doble delito, ¿sí? El delito que es el bien, ¿no? En contra de la sociedad, el hecho de que haya cometido un homicidio, pero además un delito por ser mujer, porque además la idea de mujer y de madre se liga, ¿sí? Y es una idea como sagrada, ¿no? Las madres que aman incondicionalmente a sus hijos, que jamás les van a hacer daño. Y Medea va en contra de esa idea de lo que es una madre. De hecho, bueno, hace tiempo tuve precisamente la oportunidad de trabajar en Santa Marta, por eso retomando la intervención pasada, y precisamente se hablaba de que las mujeres son doblemente transgresoras, ¿sí? Del bien social, pero también de la idea de lo que es una mujer. Y particularmente, Medea desgarra esta idea de la maternidad. Entonces me parece un texto muy interesante porque es un texto, como decía, con Antígona todos nos podemos identificar y a veces con Medea no, pero creo que Medea es transgresora igual que
que Antígona, porque ellas encarnan esta embestida a las ideas patriarcales que tienen sobre lo que es ser mujer y Medea particularmente sobre lo que es ser una madre. Fin de mi intervención. No, te agradezco mucho tu intervención. Y sí, o sea, yo voy a insistir mucho en eso, ¿no? Soy además malísima persona, porque les hice leer Antígona primero, porque todos nos dejamos seducir por Antígona, todos nos enamoramos de Antígona, todos nos enojamos con lo que le sucede a Antígona, ¿no? Y al lado está Medea, ¿no? Al lado, exactamente al lado, ¿no? O sea, no es que sea un lugar tan, digamos, tan diferente en términos de desde dónde está haciendo lo que está haciendo. Simple y sencillamente lo que sucede es que nos cuesta, ¿no?, mirarnos ahí, ¿no? Nos cuesta mucho mirarnos ahí, pero nos tenemos que mirar ahí. Sobre todo si lo que queremos es empezar a desmarcar los cuerpos y es empezar a construir lazos, ¿no?, y vínculos que partan de una condición diferente, ¿no? Entonces, entender a Medea, comprender a Medea, escuchar, ¿no?, lo que Medea dice, ¿no?, nos permite primero salirnos del juicio trivial, ¿no?, del juicio ordinario, ¿no? Y revelar o desvelar, ¿no?, cosas mucho más profundas, ¿no?, cosas mucho más antiguas, ¿no?, que tienen que ver con nuestra configuración como sociedad, como cultura, pero también como sujetos, ¿no? Entonces sí, creo que esas cosas coadyuvan muchísimo. Y creo que de los trabajos más difíciles que hay, ¿no?, en el campo de la psicología, de los más difíciles, es el trabajo que se hace, ¿no?, en las cárceles, en las prisiones, ¿no?, con presos, con presas, ¿no?, con gente que ha sido indiciada por algún delito, por algún crimen, ¿no? Y el trabajo que se hace en los psiquiátricos con la gente que ha perdido la razón. Creo que son los dos campos, ¿no?, extremos del trabajo en psicología, los más extremos, los más difíciles, pero también los que más nos aportan en el sentido de pensar en la configuración de los sujetos, ¿no?, y en la posibilidad, ¿no?, de encontrarle sentido a lo que somos y a lo que hacemos, ¿no? También creo que ahí se encuentran condiciones que a veces no queremos mirar en nosotros mismos, ¿no?, pero que están en nosotros. Gracias. A ver, ¿quién más? El miedo al grito. Si bien Medea es juzgada por su condición de mujer y el deber ser de la subjetividad femenina, me es curioso también su condición de mujer bruja, ya que muchas veces utilizamos la palabra como despectiva, cuando en realidad las mujeres brujas son las sabias y las rebeldes. Ya eso, hay cualquier cantidad de cosas al respecto. Sí. Las mujeres, la brujería, la magia, ¿no?, colocadas del lado de las mujeres, tienen que ver con un saber antiguo, con una técnica antigua, ¿no? Y tienen que ver con un saber que al orden patriarcal le cuesta muchísimo trabajo entender, ¿no? Entonces, sí, llamar bruja, llamar maga, ¿no?, hechicera, ¿no?, a una mujer, ¿no?, tiene que ver con descalificarla del orden racional, entre comillas, ¿no?, porque su saber está puesto en otro lugar, ¿no? Hay muchos textos ya sobre esto. Alguna vez, no sé si en esta sala, ¿verdad?, pero alguna vez comentamos, Michi y Nora les dan a leer a sus estudiantes en quinto. Se está metiendo ruido, mucho ruido, pero espero que se pueda escuchar. O sea, Michi y Nora les dan a leer a sus alumnas y alumnos de quinto un texto de Silvia Federici, que habla de esta situación, de por qué el saber femenino, ¿no?, es un saber cuestionado, es un saber criticado, es un saber domesticado, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese libro me parece que es un libro que funciona muy bien para entender muchas cosas. Ok. El colectivo Cereza es un ejemplo de trabajo. Ok, gracias Armando, gracias. La colectiva Cereza, ok, la colectiva Cereza, perfecto. El delito de ser mujer, hombres y mujeres homicidas, la Ciudad de México, historias de vida, Elena Saula, ok, es el libro que nos señalaron. ¿Hay alguien en el micrófono? Sí, ¿Sí? Adelante. Adelante. buenas tardes, profesor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Christopher? Bien, bien. La semana pasada no tuve problemas con mi internet y ya no pude decir nada sobre Antígona, pero pues en Ok. otra ocasión quizás. Ujú. Mm, Adelante. a mí la figura de Medea, no sé, me atrae demasiado, casi Ujú, tanto como la de Antígona, solo ujú, que, bueno, te explicaré como ciertas diferencias, ¿no? Mm, no sé, me gusta un poco como su condición de extranjera y cierta sabiduría arcaica que tiene. Y en su libro de La vida de los filósofos, de Diógenes Laercio, cuenta que Tales de Mileto dijo los motivos por lo que estaba agradecido con la fortuna. Y dice, en primer lugar, por haber nacido humano y no animal. Después, por haber nacido hombre y no mujer. En tercer lugar, por ser griego y no bárbaro. O sea, todo esto es como un nudo de razón y reflexión. Y normalmente lo irracional estaba simbolizado por lo femenino y lo extranjero. Es correcto. Em, Medea reúne todo esto que atenta contra el patriarcado de la sociedad helena, pero algo que me encanta de la tragedia de perdón, Medea, es que me encanta cómo sale victoriosa, subida al carro tirado por los dragones de, pues, su abuelo Helios. Ujú, Mm, en un fragmento dice que para poder, bueno, lo voy a leer, me sí, da curiosidad adelante. este fragmento, dice Haston. Para poder dar a mis hijos una educación digna de mi casa y al procurar hermanos a los hijos nacidos de ti, colocarlos en situación de igualdad y conseguir mi felicidad con la unión de mi linaje, pues, ¿qué necesidad tienes tú de hijos? Los hombres deberían engendrar hijos de alguna otra manera y no tendría que existir la raza femenina. Así no habría mal alguno para los hombres. Se podría decir que para Jason no es cuestión de afecto, sino de necesidad, los hijos. Y creo que todo esto puede relacionarse porque para los griegos no existe una vida después de la muerte y el único eslabón del hombre para con la inmortalidad es la descendencia. Es decir, Medea es la que no necesita a sus hijos, sino Jason, y con su venganza él cae en desgracia. Mm, en el imaginario griego, tanto el deseo sexual como el amor maternal son afectos esencialmente femeninos y en gran medida indignos del hombre. Sin embargo, la mujer es vista como la semilla a la que el hombre debe su supervivencia. Se introduce en ella y la salvaguarda para, bueno, esto gracias a ese deseo y amor maternal, sin que ello implique en ningún momento que en la descendencia haya dejado de pertenecer al padre. Jason no necesita amar a sus hijos para desear que sigan vivos y para verse afectado en lo más hondo por la venganza de Medea. Mm, Me da curiosidad un poco el personaje de Egeo en contraposición a Creonte y Jason. Jason es el enemigo en el espacio privado y Creonte en el público y político. No sé, como dice Octavio Paz en un ensayo, ¿no? La plaza y la alcoba. Ellos son inhóspitos, tienen hijos y su descendencia va a ser destruida por Medea. Egeo es el espacio público y privado en un futuro. No tiene descendencia y es hospitalario y Medea le promete una simiente en el futuro. Mm, tengo como una observación, bueno, Hécate, porque se dice que Medea es descendiente de Hécate, Ajá. una diosa extranjera que Ujú, procede de Caria, que es Asia Menor, ujú, y fue una diosa benefactora, descendiente de los titanes e independiente de los dioses olímpicos. Y con el tiempo ha pasado a convertirse en diosa de la magia y de los hechizos y a estar ligada al mundo de las sombras. Em, no sé, parece como, o se puede decir que Medea sigue como su culto de todo este saber antiguo, arcaico de, porque bueno, incluso Hécate es la única diosa femenina que conserva su poder, su estatus en el dominio de Zeus. Mm, con esto en mente, como que Medea es una, bueno, además de que esto lo haría prima de Circe, se podría decir que
más que llevar a cabo un sacrificio, o sea, un filicidio, la intencionalidad que demuestra no es un acto de violencia por intención vengativa, sino que Medea aparece como una misteriosa sacerdotisa y no se trata de un sacrificio al que no le es propicia la ley divina, la Temis, del panteón olímpico griego. Por eso es visto como malo, ¿no? En esto se relaciona, no sé, lo patriarcal y lo lógico, como en polarización, implícito con lo matriarcal y lo mágico, tomando como bisagra o, no sé, un nexo, la unión de descendencia común del civilizado y la bárbara. Pero esto es como una unión ideológicamente imposible, y son los hijos los que se ven necesariamente abocados a un final funesto. Em, no sé, los hijos de Jason y de Medea, en cuanto a corporalización de una unión utópica entre lo masculino y lo femenino, entre lo griego y lo bárbaro, se enfrentan irremediablemente a la muerte para con su desaparición reconstituir un perdido equilibrio entre extremos antagónicos y poner así de manifiesto la cualidad antinatural de una reconciliación conceptualmente imposible. Ok. Mm, y bueno, no sé, tengo como, me da curiosidad que en los Argonautas Ujú. cuenta Apolodoro que solamente había una mujer a bordo, que es Atalanta, pero no dice muy bien cuál es su papel en dicha embarcación, en dicha travesía. Y bueno, respecto al crimen pasional, estaba pensando un poco también en Otelo y bueno, el monstruo de ojos verdes. O sea, es como el asesino se ubica siempre en otra dimensión de lo humano. Ningún animal mata por placer o por venganza. Solo es el humano el que es posible de eso, ¿no? Y no sé, llegué como lo ayer platicaba con mi hermana, le dije: "¿Qué lleva al crimen pasional?". Y le dije: "¿No te parece que puede ser como la derrota del lenguaje, la caída de la palabra? Porque mata el que no puede hablar, el que está incapacitado de decir, o el que no tiene palabras para explicar lo que le está pasando, o el que las tiene revueltas y no las puede ordenar". Mm, no sé, porque el crimen siempre es un desorden descomunal, ¿no? Ok, ok. ¿Qué tal si le agregamos a eso, Christopher, el que no tiene espacio escucha? Sí, sí, sí. ¿Ok? El que no tiene un espacio escucha, ¿no? Y como no lo tiene, ¿no? Su palabra siempre cae fuera, ¿no? No cae dentro de nada, ¿no? No tiene quien la contenga, ¿no? No tiene quien la devuelva, ¿no? No tiene una mirada, ¿no? Y la escucha que le permita, ¿no? Entender esto que estás diciendo, ¿no? Que los seres humanos somos los únicos que podemos salirnos de nosotros mismos, ¿no? Por nuestras pasiones y cometer actos, ¿no? de naturaleza, como dice la propia Medea, impia, ¿no? Y yo nada más diría dos cosas de lo que estás diciendo, dos. Una, citas a Tales, ¿no? Lo cual me parece maravilloso. Bueno, a Diógenes hablando de Tales, ¿no? Nada más hay que acordarnos que es una sirvienta tracia, ¿no? De Tales, ¿no? Quien le dice a Tales que por tanto mirar al cielo, ¿no? Se cae en los agujeros que hay en el piso, ¿no? ¿Ok? ¿No? Que es una bárbara, ¿no? Una extranjera, ¿no? La que le dice al sabio de la antigüedad, ¿no? Que por estar viendo lo que sucede en el cielo y con los planetas, ¿no? Es incapaz de ver lo que hay delante de sus pies y se tropieza, ¿no? Es maravilloso, es como la ironía más grande de la sabiduría, ¿no? Que se lo viene a decir alguien que también es una extranjera, ¿no? Y que también es una bárbara, ¿no? Sí, todo esto está ahí, o sea, evidentemente todo está ahí, ¿no? Y yo insisto mucho en esto, en el lado que nos toca, ¿no? Tenemos que ser capaces, ¿no? De, de comprender el sentido de los relatos, de entender la narración de quien está hablando, ¿no? Y de colocarnos del lado de quien está hablando, de saber cuál es su deseo, qué lo motivó a hacer lo que hacía, ¿no? ¿No? ¿Por qué lo hizo, ¿no? ¿Por qué hace lo que hace, ¿no?
porque le da ese sentido, ¿no? A las cosas, ¿no? Porque lejos de enjuiciarlo, lo que tenemos que hacer es encontrar el origen de las cosas para devolvérselo, ¿no? Y para que entonces el sujeto, ¿no?, tome decisiones sobre su propia existencia, ¿no? Sí, sí, sí. Me agrada mucho todo lo que dijiste, me parece que amplía, ¿no?, la perspectiva de lo que estamos trabajando y que nos ayuda mucho. ¿No? Sí, bueno, según otros, bueno, como mitos, Medea no murió como tal, sino como Ujú, hija y nieta de dioses. Pues se hizo ujú, inmortal y reinó en los Campos Elíseos. ujú. Ese es Según, una. ujú, según fue ella y no Helena quien se casó con Aquiles. Según también. Ujú. Y ¿Y qué bueno, más? respecto a lo de si no encontrar el espacio, de, pues no sé, para sacar como toda esa furia, estaba pensando, no sé, un poco porque leía una vez de Jaime Labastida un ensayo que dice que en México, bueno, los dos poemarios como más misóginos, por decirlo así, es El tigre y la casa, de Eduardo Lizalde y Albur de amor, de Rubén Bonifaz Nuño. Pero, o sea, no sé, toda como esa furia, y sí, por decirlo así, misoginia, hacia la mujer en lugar de llevar al crimen pasional, se vuelve poesía, encuentra su espacio en el propio lenguaje desordenado, por decirlo así, Ujú, ujú. y bueno, no sé, eso sería como todo por mi parte. Okey. Pues lo decías con mucho sentido, lo decías con mucho sentido, cuando o sea, no es que los seres humanos no tengamos, ¿no?, pasiones de odio, ¿no? No es que no tengamos pasiones de odio, pero cuando podemos canalizarlas en la palabra, entonces hay continuidad, hay salida, hay sentido, ¿no? Cuando no hay una palabra que permita hacer que esto transite, ¿no?, cuando no es posible, ¿no?, cuando el lenguaje se acaba, ¿no?, lo único que queda es el cuerpo, ¿eh? Lo único que queda es el cuerpo. Y entonces, digamos, somos mucho más despiadados y brutales de lo que podríamos suponerlo, ¿no? ¿No? Es el lenguaje el que nos da esta posibilidad de transitar, ¿no?, hacia el otro, ¿no? Y de poder establecer una posibilidad de confluencia, de lazo, de entendimiento, hasta una posibilidad, y lo digo con absoluta claridad, ¿no?, de decir, ahí está la diferencia, ¿no?, y bienvenida la diferencia, ¿no? ¿Ok? ¿No? O sea, muchos pensamos diferente frente a muchas cosas en muchos momentos, ¿no? Y cuando ese pensamiento es un pensamiento elaborado, es un pensamiento expresado, es un pensamiento puesto en el lenguaje, bienvenido, porque la diferencia nos enriquece en lugar de empobrecernos, ¿no? Pero hay que transitarlo, hay que hacerlo transitar, ¿no? Si no, se convierte solo en estigma, en odio, ¿no?, en exclusión, ¿no?, en eliminación de lo diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, Christopher. Sí, no, no. Alguien ya puso ahí que el libro de Silvia Federici es Calibán y la bruja. Sí, ese es el libro, Calibán y la bruja, y es un texto que, pues, que vale mucho la pena, que quien tenga interés en estos temas, ¿no?, del lugar de las mujeres en la civilización moderna, pues lo lea. Es un libro que se lee de una sentada, este, no necesita uno hacer demasiadas cosas, ¿no? Ya nos mandaron el texto, nos mandaron la liga del texto de Alejandra Azaola, entonces seguramente estará allá arriba. Y alguien dice que Medea es la encarnación de un matriarcado secreto, de una línea materna no verbalizada actualmente, pero arraigada en el subconsciente, que secretamente se enfrenta de forma permanente a la estructura dominante. Ángel nos dice eso, Ángel Vladimir. Pues sí, es una posible lectura, ¿no? Es un matriarcado secreto, una línea guardada, una línea puesta en algún lado. Sí, 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 es correcto, es correcto. Eh, Medea es la encarnación de un matriarcado secreto, que ya lo leí. Sí, 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 sí. Es correcto pensar este tipo de cosas, o sea, sí, sí, esa es la idea. Si hay algo depositado en nosotros, si hay una transmisión, ¿no?
o sea, sí transitamos como sujetos, ¿no? De la mímesis a la oralidad y la memoria, ¿no? A la escritura, ¿no? Sí transitamos por estas condiciones y sí vamos generando una estructura como sujetos, una estructura que nos permite enfrentarnos al mundo, ¿no? A las emociones, a los sentimientos, al conocimiento, ¿no? Que parte de estas configuraciones. Y en ese tránsito, el mito y las estructuras míticas están presentes en nuestra propia configuración como sujetos. Y nos hemos explicado muchas cosas desde ahí, ¿no? Y sí hay ahí una suerte de, digamos, tal vez no como sostenía ahorita se me acaba de ir el nombre. Estas cosas me pasan muy seguido, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no hay ahí un arquetipo necesariamente de Medea en nosotros, ¿no? No es un arquetipo, no es algo junguiano, es Jung el que iba a decir, no es algo junguiano, pero sí hay una transmisión en el orden, digamos, de las formas y las figuras sociales, ¿no? Que está en nosotros, en nuestra estructura psíquica y que tiene que ver con estas configuraciones y con estas posibilidades, ¿no? Y sí tenemos que erradicarlo, o sea, sí tenemos que hacer ejercicios, digamos, de exorcismo, ¿no? Con algunas de estas cosas, ¿no? Y por exorcismo no me refiero a un acto religioso, sino a esta posibilidad de hacer una revisión interior profunda, ¿no? Y exorcizar nuestros fantasmas, ¿no? Ponerlos en juego, ¿no? Ok. Que me permite escuchar esta plática tan instructiva. Buenas noches, Manuel. Un abrazo. Gracias, Ceci, a ti. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario en el chat, jóvenes? En el micrófono está abierto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención? Adelante. No sé si me he perdido alguna del chat, Alan, que luego, aunque ahora ya puedo leer más, luego me pierdo algunas. Sí, no, sí ha tocado todas las intervenciones en el chat. Ok. Si quieres poner ahí en las láminas que pusiste, yo no vi cuando las proyectaste, pero las otras figuras, ¿no? No hay esta, por ejemplo, ¿no? Ahí está Medea pero la otra es la que quería ver, la otra, es de la que hablaba Christopher. Ahí va Medea en su carro de dragones, ¿no? ¿No? Retirándose triunfal, ¿no? Después de haber cometido los crímenes que se ven abajo, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿No? Ahí va, ¿no? Y ahí está Jasón contemplando la huida de Medea, ¿no? Estas cosas, cuando uno ve en los museos, en pequeños sitios arqueológicos, en islas griegas, piezas de esa naturaleza, uno se subyuga porque todo está puesto una y mil veces, ¿no? Una y mil veces. En la sesión pasada la subirán a la carpeta Drive, ya la busqué y solo hay 4. Sí, ya contestó Alan. Sí. Hemos tenido problemas de conexión a internet, jóvenes. Ayer tuvimos una sesión con los jóvenes de la sala de ayer, tuvimos una sesión regular porque a veces tenemos malas conexiones a internet, ¿no? Malas conexiones y nosotros mismos. Y entonces lo que tratamos de hacer, pues no nos sale como quisiéramos que nos saliera, ¿no? Desafortunadamente no tenemos pues las condiciones, ¿no? Para una producción, digamos, con una mayor calidad. Quisiéramos tenerlas, pero desafortunadamente no las tenemos, ¿no? Ayer le comentaba yo a Alan que yo he tenido muchos amigos muy buenos a lo largo de mi vida, ¿no? Y se me han ido muriendo. Eso es una cosa muy complicada, ¿no? Los amigos se mueren, ¿no? Y cuando se mueren, uno pierde una parte de sí mismo muy importante. Pero tuve uno que fue, dicen que los hermanos uno no los elige, ¿no? Pero a este yo sí lo elegí, ¿no? Este era mi hermano por elección, ¿no? Y era mecánico, un mecánico, ¿no? Punto, ¿no? Un mecánico extraordinario, ¿no? Y era tan bueno que la Volkswagen lo premió, ¿no? Por quitarle una pieza, ¿no? al Jetta que no servía de nada, por demostrarles que había una pieza que no servía de nada y que no tenía sentido seguirla produciendo y colocándola, ¿no? Pero era buenísimo. Pero tenía un dicho maravilloso: los fierros fallan,
no tienen palabra, ¿no? ¿Ok? Eso es maravilloso. Nosotros sí tenemos palabra, ¿no? Nosotros sí tenemos palabra. ¿Ok? Entonces sí, Alan nos va a subir, ¿no? La sesión número 5, ¿no? La va a subir. Ya la tenemos, nos la mandó este chico Michel, ¿no? Pero hemos tenido dificultades con el internet y con bajar y subir cosas y comprimirlas y todo esto que tiene un trabajo técnico que hay que hacer, ¿no? ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Adelante. Adelante, adelante, jóvenes, adelante. ¿Algún otro comentario? Pues si no hay más comentarios, también podemos dejar aquí la sesión. Estamos cerca de las 8 de la noche, ¿no? La siguiente sesión que hay que leer, vamos a eso. La sesión que viene, transitamos de la tragedia a la filosofía y vamos a leer un diálogo de Platón, ¿no? Vamos a leer el banquete de Platón. Está el texto ahí en el drive de Google, ahí está, ¿no? Hay que leer el banquete. Digamos, pueden leerlo todo, es un texto, Platón tiene 3 o 4 textos muy bellos, 3 o 4. El banquete es uno, ¿no? El más bello de todos es el Fedro, pero el banquete es uno de esos textos, ¿no? Es un texto de madurez de Platón. Sócrates es ya un personaje que expresa las ideas del propio Platón. No es que Platón esté diciendo lo que pensaba Sócrates a través de ese personaje, sino ahora son sus propias ideas. En el banquete hay una serie de intervenciones, ¿no?, de los invitados a ese simposio, a ese banquete, ¿no? En particular, a mí me interesa que lean la intervención de Sócrates porque es realmente, digamos, ese es un poco el interés de la sesión, ¿no? Darse cuenta de cómo en la escritura, cuando se empieza a hablar de algo como el amor, ¿no?, es necesario traer a una mujer, aunque sea a través de la voz de un hombre, ¿no? Y entonces Sócrates, en lugar de decir lo que él piensa, ¿no?, dice lo que le dijo de memoria Diótima de Mantinea, una sacerdotisa. Y eso es lo que me interesa, que recreemos a una figura que es invocada a través, ¿no?, de un personaje masculino en un diálogo para hablar, ¿no?, del amor, ¿no? Me interesa la figura de Diótima de Mantinea, que es una figura extraña en un diálogo platónico en donde lo único que hay son hombres, ¿no?, discutiendo y hablando entre ellos, ¿no? Y es extraño que aparezca en la voz de un hombre una mujer, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que leer para la próxima sesión. Ese es el texto, ¿no? Con eso trabajaríamos la sesión del próximo miércoles, ¿no? Y listo, no hay otra cosa que revisar, no hay otra cosa que leer, solo el texto del banquete de Platón, ¿ok? Entonces, pues, gracias a todos y a todas, ¿no?, por venir por acá, por estar acá, ¿no?, por compartir con nosotros sus comentarios, ¿no? Y nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles estamos aquí, ¿no?, para continuar con nuestro trabajo en el seminario, ¿no? Gracias, Alan. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Nos vemos Saludos a mañana. todos, a todas. Saludos. Cuídense.